Yahuwah, primero, como siempre, queremos dar toda la gracia a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Bajacodas, dobles honores a los apóstoles de la Gampa de Molina y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo. Esta palabra en verdad y sinceridad. Una vez más, por el Espíritu de Yahweh, Shai, tracciones para elevar tu espiritualidad. 8 agosto 25, el año donde estamos esperando que Yahweh Shai redima a su electo y le dé el merecido a estos perversos. Hoy, por el Espíritu, el entendimiento de la sabiduría de Yahweh Shai. Entender esta sabiduría en sí es ya un gran tesoro. Nos da estabilidad, nos permite tener esta fuerza espiritual que se necesita ahora, en este tiempo tan difícil, en este tiempo donde las cosas están más corrompidas, más violentas, más caras, más ojetas, más injustas. Hoy declara ahí el rey de estos amalequitas que siempre sí se van a quedar con la gasa franja toda completita. Entonces, oye, que se están muriendo todos los niños ahí, todos estos filisteitos y todo, y les vale 2 pepinos. Ellos se van a quedar con la gasa franja. Ah, qué bonito, qué bonito. Y que ya le perdonaron al demonio el asunto jurídico o penal que tenía, al Netan, y la segunda parte de su apellido es Yahoo. Ya se la perdonaron, pues entre domitas andamos, pues de una vez dice, pues perdónale a mi cuate, pues se la perdonamos, lo que tú digas. Bueno, pues este entendimiento de las escrituras, de esta sabiduría que Yahweh Shai da, ayuda a entender, ayuda a tragarte el bocado así en seco. Dice el dicho en estas tierras de Isaacar: el que tenga más saliva traga más pinole. Y traducido a lo que estamos diciendo hoy, el entendimiento de esta sabiduría es: el que tenga más sabiduría de Yahweh Shai va a poder entender lo que pasa. Y no vas a andar nada más haciendo corajes y asalto de mata y chillando por todos lados y pataleando y reclamando a la vida: ¿por qué a mí? Ya sabes, no. Bien merecido. Nos lo tenemos tú y yo. Bien merecido, para que se nos quite. Pero saber este entendimiento, pues es una gran ventaja, porque no nos deja desvalidos, no nos deja así con cara de what. Sabemos cuál es el plan de Yahweh. Sabemos los tiempos, sabemos que ahí viene, sabemos que no nos merecíamos su sabiduría. Ahí andábamos rodando de reencarnación en reencarnación, ahí andábamos rodando como piedras de río en la corriente del río, ya sabes, es que se lleva todas las piedras. Así andábamos rodando. Hasta que el Señor se dijo: bueno, pues ya estuvo. Se me hace que ya les voy a ir abriendo la llave a estos, al electo, y entonces por eso busca a sus siervos los profetas y los pone a trabajar como primera opción. Y ahí poco a poco se levanta el asunto, y ahí poco a poco. Mientras, o en paralelo, mientras el Señor va apretando juicios y tal como lo dijo Yahweh, guerras y rumores de guerras, una nación en contra de la otra, terremotos, hambres, plagas. Ahí viene hoy el Bill Gates alertando otra vez de otra pandemia. Uy, qué miedo. Ahora sí en Babilonia, ahora sí les va a tocar lo que el tercer mundo vivió en el Cocuy 19. Ahí no era chin, ya se murió. Ahora es en combinación de los factores, es a lo que voy. Crisis de tarjetas de crédito. Ya no les alcanza para comprar el súper. Deudas de rentas o hipotecas o lo que sea. Ahora sí, junto con pegado. Nomás imagínate el que está enfermito
que no tiene la asistencia Medicare o Medicaid o como se llame, me vale 2. Y entonces ahora sí, vas a tener que decidir si tragas o que te mantengan al tío Jacinto vivo o que ya lo desconecten. Porque el seguro que tienes, una de dos, o ya se canceló o no cubre esa cosa, no cubre ese Cocuy 25. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Ahí mero. Ahí es donde los edomitas en Babilonia, ahí es donde van a empezar a sentir, como dicen ese meme de la caricatura esa del Goku, de que, y fue entonces cuando el Cell sintió el miedo, ¿no? ¿Quién sabe qué dicen así? Bueno, pues así, estamos llegando a este momento donde el que no tiene esta sabiduría de Yahweh Shai, de su entendimiento de las cosas que están pasando, a quién se lo mandó, a su pueblo, las demás naciones, las profecías, las cosas que estamos viendo, entonces vas a estar pariendo chayotes a cada paso, y la angustia y la desesperación y el hambre y la enfermedad y todo te va a caer, pero como una aplanadora encima, una detrás de otra. Proverbios 2:6, pues el Señor Yahweh Shai concede sabiduría. Él es el que dice, a este sí, a este no, a este no, a este tampoco, a aquel sí. No, no, sí, 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 no, no, sí, 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 no, sí, no, sí. ¡Pum! De su boca proviene el saber y el entendimiento. Y no te creas que te está diciendo de que si el Señor quiere te vas a ser experto en un segundo en rocket science. O vas a ser un experto en química, farmacobiología, de quién sabe qué madres del... No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del cómo transitar exitosamente, de la forma en la que Yahweh Shai quería. El Señor no te dijo, oye, tú tienes que estudiar arquitectura, tú tienes que ser ingeniero civil, tú tienes que ser agrónomo, tú tienes que ser perfecto bioestadístico, tú tienes que ser analista financiero, tú tienes que ser data scientist, tú tienes que ser programador en R. Eso no dijo Yahweh Shai. Yahweh Shai dijo, amén a Yahweh Shai, amén a mi Padre, y no se estén jodiendo entre ustedes, listo. Entonces no estamos hablando de la ciencia humana, astronomía, matemática, ciencia, física, química, no estamos hablando de eso, estamos hablando de este conocimiento de cómo transitar aquí. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Ahí está el ejemplo. No es la química, no es la física, es que seas honrado, que entiendas que Yahweh Shai estás en este horno de sufrimiento. Él te puso con unas ciertas características, en un cierto tiempo, en un cierto país, en una cierta familia, en un cierto lugar, bajo un cierto gobierno, bajo estas condiciones, con esta tecnología, y ahí te puso el Señor. Y vas a sufrir, porque este es el horno del sufrimiento. Pero mientras busques a Yahweh Shai, mientras tengas este acercamiento, mientras busques cumplir lo mejor las leyes y los mandamientos, que primero hay que leerlos y entenderlos y buscarlos. Que no los podamos cumplir, eso no significa que no los vayas a leer o que no sepas que existen. Pero eso ayuda. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. El sentido común, eso es lo que el Señor concede. Pórtate bien, güey. Si Yahweh te está viendo, no hagas pendejadas carnales, humanas, chafas, básicas. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Ahí está. No está diciendo al que estudió más, al que tiene 2 maestrías y 3 doctorados y quién sabe qué madres, el que está certificado en chat prompting o en el ISO 9018. Pues no. Es nada más cómo íbamos a transitar por aquí, el actuar, el no ser idólatra, el no conformarte con las cosas del mundo. Esa es la sabiduría, esperar en Yahweh Shai. El sustento, esperar todo. Sabiduría 7:7. Por eso supliqué a Yahweh Shai y me concedió prudencia. Esta semana estudiamos el asunto de la paciencia, que es muy cercano a prudencia.
alguien que es prudente. Esperas cuando tienes que esperar y te adelantas cuando te tienes que adelantar. Tomas tu turno, sería la definición de prudencia. Le pedí espíritu de sabiduría a Yahweh Shai y me lo dio. Pero otra vez, ¿qué le está pidiendo? Cosas buenas, le está pidiendo al padre, como un hijo le pide al padre, oye, ya se me rompieron mis zapatitos, ¿me podrías comprar otros? ¿Qué es lo que crees que le va a decir el padre? Sí, hijo, claro que sí, mira, ahorita no tengo dinero, pero dame la próxima semana ya junto el dinerito y los compramos. Y les dice Yahweh Shai, si ustedes, que son así de perversos, corruptos, carnales, chafas, son capaces de darles cosas buenas a sus hijos, en esa analogía que les dice, ¿a poco si te pide un pan le vas a dar una piedra? ¿O a poco si te pide un huevo le vas a dar una serpiente? No, claro que no. Si ustedes que son corruptos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos, Abba Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, no les dará a ustedes? Si él ya sabe lo que necesitan. Nomás hay que abrir el hocico y pedirlo. Eso es lo que hace falta. Y para pedir también hay que tener méritos. Porque cuando un hijo es desagradecido, holgazán, que no aprende nada, que revienta las bolas, la discusión, discute de todo, echa de verdad, cuando pide, pues decimos, ni siquiera tiene cara con qué pedir. Entonces hay que tener los elementos, hay que tener la suficiente vergüenza espiritual para pedir a Yahweh Shai. ¿Cómo? Pues con tus actos. Dicen en Mateo 3:8, demuestra con tu forma de vivir que te has arrepentido y has regresado a Yahweh Shai. Pórtate como Dios manda, dice el dicho. Pues esa es la sabiduría que otorga Yahweh Shai. Esa. Este es Romanos, que es 12, casi ahí al principio. A ver. Pues sí. No imiten las conductas, no imiten las conductas, ni las costumbres de este mundo, porque se supone que si ya tienes la sabiduría, pues entonces ya no te dejas llevar por las cosas del mundo. Y el hermano Yaguasá, por ejemplo, siempre insiste, aquí no te estamos diciendo es que no puedes ver ni una película en Netflix, no puedes abrir el YouTube, no puedes tener WhatsApp, no, claro que no estamos diciendo eso. Es más, estoy de acuerdo con lo que dijo recientemente el hermano Yaguasap respecto a esta investigación que él está haciendo, al seguimiento que él está haciendo a la famosa CURP, que es la identificación aquí en estas tierras de Issácar, esta CURP digital. Y decía, y estoy de acuerdo, va a llegar un punto, y la fecha límite es octubre, eso lo tenemos que platicar él y yo, offline, donde el que no tenga esta CURP digital ya no vas a poder hacer trámites. Entonces, sí vamos a tener que dar nuestros biométricos, porque si no estamos fuera de la ley, lo que no tenemos que aceptar es este dispositivo bajo la piel, porque ese sí te va a controlar, ese sí es capaz de cambiar frecuencia, etcétera, meterte sustancias, todo lo que hemos visto, todo lo que se ha analizado. Pero la conclusión es, va a llegar un punto donde la bestia te obliga. O sacas esta curva biométrica o ya no vas a poder funcionar tampoco. Porque no van a dejar que tus hijos entren a la escuela, ya no vas a tener una cuenta del banco, ya no vas a... Entonces te empiezan a orillar porque es el último paso. Ya tienen tus biométricos. Es más, como siempre lo decimos aquí, era el último componente de los datos que falta. Siempre son 3 componentes. Los datos. Por años, toda esta chusma ha subido en las redes sociales del proletariado. ¿Quién es? Tus fotos, a dónde estás, qué fuiste, qué hiciste, cuánto ganas, qué compraste. Ya subiste todo eso. El componente número 2 de esta triada es la tecnología. Ya está el internet de las cosas. Ya llegaron hasta San Juan de las Pitayas con el internet. Ya. Y 3, eres tú, el input.
el dispositivo que va a estar bajo tu piel. Esos son los 3 componentes. Bueno, pues al de los datos, a la pata de los datos en este tripié, pues le faltaban los biométricos, cómo se te ve tu carita, cómo son tus huellitas digitales, cómo son tus bolas oculares. Y ya estamos llegando a eso. Era lo último que faltaba, la gota que derrama el vaso. Y ya, nada más para terminar con esa idea de lo que dice siempre el hermano de WhatsApp, iba a llegar a un punto donde lo vamos a tener que hacer, sí, porque pues ni modo de que no. Lo que no tenemos que permitir es que de ningún modo este dispositivo, este micro mierda, sea metida bajo tu piel. Podrán tener tus datos, sí, ya tienen los micrófonos abiertos 24/7, ya te han estado fotografiando con el micrófono abierto, ya tienen tus patrones de voz, ya saben cómo hablas, la pausa. Con la cámara ya tomaron tus biométricos, desde hace mucho tiempo, desde hace muchas versiones de iOS. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Yahweh Hashem Shai los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahí está la definición de la sabiduría. Dejen que Yahweh Hashem Yahweh Shai les cambie la manera de pensar. Personas nuevas, manera de pensar. Ya no las cosas del mundo, a los que son espirituales, ya no funciona, ya no sirve, ya no hacen gracia. Es como cuando ya oíste un chiste, muchas veces te lo vuelven a contar y ya estuvo, cuenta otro, ya estuvo. Pues así es el mundo, así es como un chiste que tal vez en algún punto fue buen chiste, te hizo reír, pero ya te lo contaron muchas veces. Cada año es lo mismo. Ya vamos a llegar otra vez al Thanksgiving, al Black Friday, a la Navidad, al Año Nuevo, a las posadas, al Guadalupe Reyes. Ya vamos otra vez para allá. Es el mismo chiste malo contado 20,000 veces. No te adaptes al mundo, no le hagas el cuento de que cada vez te hace gracia. Eclesiástico 1, y el punto está en 26. Si buscas sabiduría, cumple los mandamientos. Ahí está el palito perdido, ahí está la piedra angular. Si buscas sabiduría, ¿y cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Yahweh Shai. Si andas buscando temerle al Señor como debes, entonces cumple los mandamientos. Oye, pero nadie se puede ser salvado por la ley. Pues no, claro que nadie puede ser salvado por la ley, porque estamos en este lugar que ya de por sí, ya de facto es corrupto. Entonces, pues, haz tu mejor esfuerzo, porque aquí es claro como el agua. Yahweh Shai dice, ahí está la ley como referencia, para que te recuerde lo pecador que eres. Pero no lo vas a poder cumplir, pero en base a tu entusiasmo, en base a los huevos hondos que le eches a cada paso, dice el Señor Yahweh Shai, te voy a tener que dar mi gracia. No te la mereces, pero en base al mérito, yo te completo para el peso. Y ahí vamos saliendo. Así, para ponerlo en palabras sencillas. Si buscas la sabiduría, cumple los mandamientos y el Señor te dará en abundancia. Honrar al Señor es ser sabio e instruido. Honrar al Señor. Temor, respeto, disciplina, entendimiento, agradecimiento. Honrar al Señor Yahweh Shai es ser sabio e instruido. A él le gusta la fidelidad y la humildad. Eso. Siempre fiel. Te dicen que un video diario, pues un video diario, huevo. Claro que sí. Y todo lo demás no importa, porque alguien puede decir, pues sí, ¿de qué te sirve tener cientos de videos si siempre son las mismas 20, 10, 15 vistas? Y
Yahweh Hashem Shai es el que está haciendo el trabajo de qué hacer con este material, qué hacer con... Nosotros estamos cumpliendo un mandato y eso es lo importante. No te niegues a honrar al Señor Yahweh Hashem Shai, ni te acerques a Él con hipocresía. Eso, porque así es Jacob. Nomás cuando ya sintió el juicio, cuando ya le llegó la inundación, el fuego, el terremoto, la enfermedad, ahí es donde se acuerdan de Yahweh Hashem Shai y se acuerdan de una forma incorrecta porque no lo conoces. Romanos 11:7. Habrán encontrado el favor, habrán encontrado a Yahweh Hashem Shai que andaba perdido en tu entendimiento, pero solamente dice los que Él eligió. Para eso sí hubo. Santiago, que es 1:5. Si necesitas sabiduría, todos necesitamos sabiduría. Si necesitas sabiduría, pídasela a nuestro generoso poder Yahweh Bahashem Yahweh Shai, y Él les dará. No los reprenderá por pedirlo. Señor Yahweh Hashem Shai, dame sabiduría. Debería ser parte de tu oración todos los días. Dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Así estás, muele y muele y muele. Pero por supuesto, como dice el dicho, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? No nomás vas a estar ahí todos los días, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría, y nunca abres la escritura y la lees. No, pues así no. Has visto mucha tele, ¿no? Como cuando conectaban ¿cómo se llama? El de la Matrix, que le decían, ¿qué quieres saber? Jiu-Jitsu, permíteme, pum, bolas, le conectaban el cable, le bajaban el programa ahí, con el teclado, enter, listo, ahí está, ya sabes Jiu-Jitsu. No, pues así no es. Todos los días tienes que clamar por sabiduría, sí, pero hay que entender de qué se trata, dónde andas parado, de qué se trata, qué es lo que tienes que cumplir. Gratis no es, hay que trabajarle, hay que pedalearle. Y cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Yahweh Hashem Shai. Aquí están los elementos claves de lo que acabo de decir. Y no duden. Asegúrense de que su fe sea solamente con Yahweh Hashem Shai. Señor Yahweh Hashem Shai, dame tu sabiduría y tu entendimiento para que yo actúe como tú quieres que actuemos y que no ande yo haciendo aquí el ridículo, que no quede yo como mi cara aquí, haciendo un papelón. No duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. ¡Chas! Baruch 3. Creo que está en 14, a ver. Sí. Esta te la tienes que aprender. Aprende dónde está el saber. Eso. Apréndete a aprender dónde está el saber. Dónde está la fuerza. Dónde está el conocimiento. Y sabrás dónde está la larga vida. ¿Te fijas? Si aprendes esto, pues todos los caminos llevan a Yahweh Hashem Shai. Y el que busca eso, el que cumple con estas características, tiene una alta probabilidad de ser parte de ese electo. Claro que sí. Pero te vas comportando como Dios manda, te vas asemejando a Él. Andamos buscando las huellas de Yahweh para seguirlas, para que no te vayas a romper el hocico en medio del camino estrecho. Exacto. Aprende todo esto y sabrás dónde hay larga vida, dónde está la luz para los ojos y para la paz. Eso. Exactamente. Primera de Corintios, que es 2:6. Y sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Porque ya cuando estamos hablando de la sabiduría, otra vez no es ser el astrónomo o el rocket science o el
científico o el químico o el biólogo o el gran ingeniero civil que quién sabe qué madre. No. Se trata de cómo cumplir las leyes que Yahweh Hashem te puso para que transitaras sin dolor por este valle de lágrimas. Eso. Porque no es la sabiduría de este mundo. Esta es sabiduría 9 y 17. Nadie puede conocer tus planes, sino aquel a quien da sabiduría. ¿Te acuerdas de esa escritura que Yahweh le dice, pero pues, si mis planes no son tus planes y mis caminos no son tus caminos, pero ¿qué crees? Al que le dé yo sabiduría, mira, nadie puede conocer tus planes sino a quien das sabiduría. Porque entonces lo haces explicar de una forma correcta. Ayer, como muestra un botón, la lección excelente que dio ayer el hermano Yowanathan respecto a la confusión que hay, a la confusión por desconocimiento, por falta de sabiduría que hay entre la palabra Adam y Adawam. Y convenientemente estos tratan de alinearla para llevarla de su lado. Pues no. Pero cuando hay esta sabiduría correctamente, entonces pues es como una lámpara. Tu palabra, Señor Yahweh, lámpara es tu palabra para mis pasos. Es como llevar esas lámparas militares que, a ver, ¿qué hubo? No, pues aquí pura pinche velita o puro cerillito que hay, pues ahí les va la reata, pum, y prendes tu lámpara militar de 100,000 lúmenes y bolas. Dicen que casi hacen como si fuera el día a la noche, ¿no? Esas que se ven ahí en los comerciales que pum, la prenden y casi deja ciego al pobre güey que venía por ahí, ¿no? Pero así es la sabiduría de Yahweh. Eso te permite conocer sus planes, porque aunque el mundo está conspirando, pues al tener esta sabiduría tú dices, ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres torcer esto? Deje ahí. Te da la autoridad moral, te da la autoridad espiritual para corregir. Y sobre quien desde el cielo tú envías tu Santo Espíritu. Eso es, porque la sabiduría no es así, no es un papel que el Señor te lanza así para que lo deja caer. No, es el Espíritu de Yahweh, es el Espíritu Santo, es el Raha Kodesh que dice, ahí va, ahí te va. Y ya te cambia la vida. Ya no vuelve a ser lo mismo. No es lo mismo atrás que en Ancas. Chápala con Sonki. Colosenses 1 y 9. Así desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Yahweh que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Ahí está otra. Es la mejor oración, Señor Yahweh, dale a los hermanos la fuerza, pero dales pleno entendimiento. Dales pleno entendimiento de tu voluntad, de lo que es tu voluntad. Y es clave porque Yahweh dijo, ustedes aprendan a hacer la voluntad de Yahweh. Y si aprendes, pues todo, ahí vas a ir saliendo, increíblemente vas a ir como cuando vas caminando por un campo minado y sigues caminando y no te ha explotado la mina. Ahí vas, brincando y nada, y ahí vas como si nada. Y hay quienes dan el primer paso y bolas. Le pedimos a Yahweh que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Con eso es lo mejor que le puedes pedir a Yahweh. Alguien dice, pues sí, pero ¿por qué oro?
por los hermanos, ¿no? Pídeles por esto. Es hipócrita. Señor, ayuda a sálvalo, por favor, sálvalo. No, esta es la oración que lo salva. Yo no puedo hacer que el Señor salve a un hermano. Lo que sí puedo hacer es, Señor, pues mi deseo es que se salve, pero yo no puedo hacer nada por él. Tú dale el entendimiento para que una vez que lo entienda, corrija su cochina forma de ser y entonces ahora sí ya entre al costal de la salvación. Eso sí. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Ahí está, no es la ciencia humana, es esta forma de vivir, la forma de vivir. Lo acabamos de decir. Muestra con tu forma de vivir que te has arrepentido y has regresado a Yahweh Shai. Bueno, pues ahí está. Entonces la forma en la que vivan siempre honrará y agradará al Señor, Yahweh Shai, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Buenos frutos. Ahora que el 17% de arancel al jitomate y que es que el aguacate, que es que ya no lo quieren, bueno, pues traguen zanahorias. Hay que cerrar con este Eclesiástico 6. Y el punto está en hasta el mero último. Piensa en respetar a Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Piensa en respetar. Entender sus leyes, hacer lo mejor que puedas para obedecerlas, tener un buen comportamiento. Dice el Señor, no pagues mal, no pagues mal con mal, paga un mal con bien, aguanta. Haz lo que yo te digo, sal a las calles, dile a mi gente la reprensión de sus pecados. Aguanten. Piensa en respetar al Altísimo y medita en sus mandamientos. Ahí está. Pero no puedes nada más meditar en unos mandamientos que no conoces. Estudia, quítate, púlete un poco lo bruto. Pásate la lija del conocimiento. O como les decía Yahweh Shai, pásale el arado, el ripper a tu. Circuncida tu corazón, pásale el ripper espiritual a tu corazón, a tu mente, y Él te dará inteligencia y te dará la sabiduría que deseas. Pero hay que estar insistiendo. Busca, llama, pide. Ahí está, y con eso vamos a dar toda la base de hacer un Rayahawa, Bahashem, Yahusei, Bahashem, Rahakal, vamos a los apóstoles de la Ganta de la Biblia y un saludo a todos. Hasta la próxima, Shalom.